yo voy a plantear son las sistematizaciones, algo de las sistematizaciones que hemos construido en el ámbito de CETERA y particularmente de SUTEBA, desde de producciones que se han venido acumulando desde los comienzos prácticamente de estas organizaciones, que han ido construyendo una cierta mirada sobre la escuela y sobre nuestro trabajo en la escuela. Como delegado que he sido toda mi vida y militante y preocupado por estas cuestiones, vengo participando en esta elaboración de conceptos, de ideas, de una mirada que está fundada, vuelvo a decir, en ver la escuela como un lugar donde se produce algo de la producción social y algo muy importante como es la educación, y a nuestro hacer en la escuela como uno de los trabajos sociales. Una mirada digamos que no está en contra, ni mucho menos del resto de las miradas que se producen sobre el hecho educativo desde otros campos disciplinares, pero que creemos que aporta una perspectiva particular que nos permite entender algunas zonas, algunas cuestiones de eso que nos pasa cotidianamente en la escuela y que de pronto, desde los discursos pedagógicos, como que ni tenemos palabras para describir o para analizar o para nombrar siquiera. Esta perspectiva del trabajo se asienta en la idea de que todo lo que constituye el mundo de lo humano ha sido producido y sigue siendo producido por el trabajo colectivo de hombres, de mujeres, que a lo largo de la historia, desde aquel lejano pariente nuestro, aquel semiprimate que tomó una piedra y la transformó en una herramienta para garantizar su supervivencia, ese acto creativo, imaginativo, fundamental para constituirnos como seres humanos, digo, todo lo que se ha producido en términos materiales y en términos simbólicos, como por ejemplo el lenguaje. Esto que nos permite comunicarnos tiene como fundamento, tiene como base procesos de trabajo. La transmisión de este acumulado se volvió en un elemento, y sigue siendo un elemento fundamental para que las sociedades puedan seguir produciendo sus procesos de trabajo, se puedan ir perfeccionando, se puedan ir enriqueciendo. En un principio, esa transmisión estaba en el propio proceso de producción, en el núcleo primario, la familia, el clan, la tribu, el gremio. Pero en algún momento de esta historia, ese conocimiento y esa cultura, porque los conocimientos que produce el trabajo están íntimamente ligados con la cultura humana. El trabajo produce también los valores culturales que nos sostienen como colectivo humano en este planeta. Y decía, en un momento esto se complejizó y se vio necesario que esa transmisión fuera sistemática, ordenada y fuera en sí misma otro trabajo de producción social. Y así surgió nuestro trabajo de educar, de educadores, un trabajo de transmitir sistemática, ordenada e institucionalmente el conocimiento y la cultura que se ha ido y se va produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, para poner los conceptos que creemos centrales de esta perspectiva, la educación
es la producción de la transmisión sistemática, ordenada, situada, y por ello mismo no literal, sino necesariamente resignificada, recreada, reproducida, cada vez que se produce este hecho educativo, y la escuela es el espacio de producción donde se produce, valga la redundancia, esta transmisión del conocimiento y de la cultura que socialmente se considera que es la que debe ser distribuida a las nuevas generaciones. En el contexto que nosotros estamos pensando y reivindicamos el trabajo como productor de lo humano, producir tiene el enorme y rico significado de transformar, de crear, de poner en el mundo algo que antes no estaba en el mundo y que por ese acto de producción se instala ahí. Esta perspectiva rara vez, no sé cómo les ha ido a ustedes en sus procesos de formación, pero rara vez aparece en los procesos formativos nuestros, en el discurso pedagógico, en el discurso didáctico, en el discurso educativo. Y esto llama por lo menos la atención, resultaría extraño, si pensamos que, como decía antes, este trabajo y la escuela es un producto típico, genuino, del capitalismo. A fines del siglo XIX se constituye la escuela tal como hoy la conocemos, y se constituye según el modelo exitoso en ese momento, el modelo organizativo exitoso, que era el modelo fabril, que estaba en pleno apogeo y estaba permitiendo que el capitalismo, el sistema capitalista, se impusiera en todo el mundo, o en gran parte del mundo, por su efectividad productiva, digamos. Pensemos ese proceso fabril, ¿no es cierto? Son procesos lineales y secuenciados. Vayamos a la escuela. Primer grado, segundo grado, tercer año, cuarto año. Fragmentados, procesos fragmentados, ¿no? Y pensemos en la escuela, la matemática por un lado, la lengua por otro, la historia por otro, la formación ciudadana por otro, la música por otro. Cada fragmento a cargo de un operario, la maestra de tal, el profesor de cual, cada operario aislado en su puesto de trabajo. La maestra de primero en el salón de primero, el profesor de tercero A en el curso de tercero A. Y los alumnos, de alguna manera, y aunque esto suene raro o mal, están normalizados como lo están las tuercas y los bulones en una fábrica, ¿no? Juntitos todos los de 7, juntitos todos los de 9, juntitos todos los de 14, y la cadena de montaje se descuajeringa cuando hay alguno que no está colocado en su lugar. Una organización, vuelvo a decir, la de la escuela, que hoy los estudios, las investigaciones reconocen sin mayores fundamentos pedagógicos, ni psicopedagógicos, ni psicológicos, pero que sin embargo se sostienen como estructura central de la escuela según aquel modelo fabril fundante, que además aquel modelo fabril tenía como otra característica una tajante escisión entre la concepción y el diseño del trabajo y la ejecución del trabajo.
¿no es cierto? La concepción y el diseño quedaba en niveles gerenciales o patronales, y la ejecución quedaba en los operarios que estaban ahí al lado de la máquina o al lado del proceso de trabajo. En educación, este modelo fabril también está presente en el sistema educativo. Tenemos, supongo que la mayoría de los que están en este curso, esto que les voy a decir resultará historia pasada, estarían atravesando la escuela secundaria o primaria en ese momento, pero un ejemplo paradigmático de esta escisión lo tenemos en la reforma neoliberal de los 90 en nuestro país, donde de pronto se modificó el sistema, se partió la escuela secundaria, se introdujo el tercer ciclo, se cambiaron los programas, se cambiaron los contenidos, se cambiaron los criterios, nos cambiaron hasta el lenguaje y empezamos a hablar de procedimentales, actitudinales, y todo eso, las escuelas y los docentes los tuvimos que ejecutar como pudimos, cada uno se tuvo que hacer cargo del sálvese quien pueda, cómo organizaba eso en cada territorio, sin haber tenido ninguna injerencia ni ninguna consulta sobre nuestras opiniones o sobre nuestra experiencia cotidiana para hacerlo. Esta escuela que tiene este modelo y que tenemos que tenerlo en cuenta, esta escuela tenemos que verla como ese espacio de producción que yo decía antes, que da, digamos, donde aparece un complejo y colectivo entramado de procesos de trabajo, de distintos tipos de trabajo docente frente a alumno, digamos, de otros tipos de trabajo docentes, y de otro tipo de trabajos que no son docentes, pero que todos articuladamente sostienen la producción de educación que se da en esa escuela. Para entender la escuela y para entendernos a nosotros, formando parte de esa organización tan compleja, por eso necesitamos extender la mirada, ¿no? Más allá de lo que solemos llamar prácticas docentes en el aula, y ver a la escuela en su totalidad, ver la totalidad de los procesos socioeducativos que se dan en la escuela. Hay una producción educativa que habla de un trabajo educativo que engloba prácticas incluso que están por fuera de la escuela. Estas prácticas educativas, desde el punto de vista del trabajo, nosotros las nombramos procesos de trabajo. Proceso de trabajo es un concepto que nos permite unir, articular, poner juntos y dar un sentido a una multiplicidad, una diversidad de tareas que se realizan que a falta de un nombre, de un concepto como proceso de trabajo que las englobe, quedan como cosas inconexas, sueltas. Es más, muchas veces quedan cosas que hacemos, quedan invisibilizadas como trabajo. Nuestro proceso de trabajo está íntimamente vinculado, está ensamblado, forma parte de un proceso de trabajo mayor que nosotros llamamos proceso de trabajo colectivo, que es otro concepto central a la hora de poder mirar lo que sucede en la escuela para poder entender qué es lo que nos sucede a nosotros, para poder, vuelvo a decir, salir del aula y mirar la escuela como primera unidad de análisis, para recién después de ahí, por supuesto, ver qué es lo que va pasando en cada una de las aulas. La compañera, nuestra querida compañera Estela Maldonado, que fue secretaria general de CETERA, ella decía: la que educa es la escuela.
Es ese colectivo de trabajadoras y de trabajadores que desde distintos puestos de trabajo, con distintos procesos de trabajo, articulados, ensamblados, damos pie a esa producción. Ese trabajo colectivo está organizado, y este es otro concepto, el que voy a decir, que a nosotros nos ha resultado como fundamental para entendernos, de qué hablamos cuando hablamos de trabajo docente, de trabajo educativo, está organizado, decía, en puestos de trabajo. Hay otros nombres que lo designan. Ahora, tenemos que tener en cuenta siempre que las palabras no son neutras. No es lo mismo una palabra que otra. Una palabra, un concepto que nombra usualmente lo que hacemos es la idea de rol, el rol docente. Ahora, la palabra, este concepto de rol no viene de la pedagogía, viene de la sociología funcionalista, particularmente la yanqui, la estadounidense, una sociología que ve la realidad, la sociedad como lo que es, ya está así, y dentro de esa sociedad cada uno de nosotros tiene un lugar, un estatus. El rol sería el repertorio de conductas que se esperan que se cumpla dentro de ese lugar. Definir o nombrar lo que hacemos como rol docente es definir nuestro ser en términos de conductas que se esperan de nosotros. Y si miramos la abundante bibliografía que hay sobre el rol docente, cuando uno escarba, quizás soy malo, pero cuando uno escarba, aparece en realidad un largo listado de deber ser. Porque el rol docente debe de ser contenedor, debe ser facilitador, debe ser promovedor, debe ser ordenador, debe ser. Y aparecen muy en segundo plano, si es que aparecen, qué tareas concretas son las que implica ese rol, ¿no? Y es así que muchas veces terminamos en función de ese rol haciendo cualquier tipo de tarea. O se levanta muy románticamente la idea de que finalmente podemos dar clase abajo de un árbol porque de lo que vale es todo eso que tiene el rol. El concepto, nombrar nuestro desempeño en la escuela con el concepto puesto de trabajo, el concepto que lo traemos desde otros estudios del trabajo, de otras partes de la producción social, lo que nos permite el concepto es unir nuevamente qué es lo que hace el trabajador, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuáles son las condiciones en que tiene que hacerlo, cuáles son las condiciones que la patronal tiene que dar para que efectivamente ese trabajo pueda ser realizado, condiciones, en qué espacios, en qué tiempos, con qué recursos, con qué materiales, con qué capacitación permanente frente a los cambios. Este concepto nos saca de esa idea del rol porque la idea de rol, además de las conductas, de definirnos en términos de conductas, nos fija la imagen en el trabajador en tanto individuo, ¿no? Nos fija como individuos. La palabra rol, desde la psicología, la palabra rol está unida a la de contrarrol. Está el rol padre porque está el rol hijo, está el rol del docente porque está el rol del o la alumna.
Esta representación que se nos aparece cuando hablamos de rol docente legitima esa idea socialmente tan instalada y tan interesadamente instalada por ciertas concepciones como las neoliberales, de que en el hecho educativo la responsabilidad está en esos dos sujetos. Y una de dos, si las cosas funcionan mal, o es por el alumno que no sabe, no se interesa, no le da la cabeza, la familia no lo ayuda y todas esas cosas que solemos escuchar, o está en el docente, que no está preparado, que no está formado, que no se forma, que no se actualiza, o está tan común que es un vago que al fin y al cabo de qué se queja si tiene las 4 horas de clase y 3 meses de vacaciones. La idea de puesto de trabajo nos saca de esa representación porque nos ubica en una organización de trabajo, en una organización colectiva. Pero además nos permite analizar concretamente, yo diría materialmente, en su materia, qué es este trabajo. Porque en un puesto de trabajo lo podemos analizar desde algunas categorías que hemos traído, vuelvo a decir, de otros estudios sobre el trabajo que nos parecen fundamentales, que son las categorías de carga de trabajo, de responsabilidad del puesto de trabajo y de complejidad del proceso de trabajo. Carga de trabajo es la cantidad objetiva de trabajo que el trabajador hace y por el cual le pagan en ese tiempo que tiene que hacerlo. Hay una carga que es física, todo trabajador pone en juego el cuerpo. En nuestro caso, esta carga física de poner el cuerpo lo tenemos que ver también por puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo donde es necesario mirar esa carga física para valorar ese puesto de trabajo, como por ejemplo en educación inicial o en educación especial, en algunas especialidades de educación técnica. En general, cuanto menor es la edad del educando, mayor carga física tenemos. Pero en la docencia necesitamos además discriminar esta carga física, porque no es solo esto de que ponemos el cuerpo, y esto lo sabemos, ¿no? De sobra, siempre digo lo mismo. Cuando llega octubre, noviembre, ahí sabemos lo que es la carga física, porque ya no damos más. Vamos acumulando ese poner el cuerpo a lo largo del año, y hay años incluso menos, como por ejemplo en la pandemia. Decía, tenemos que discriminar porque tenemos una carga, en tanto nuestro trabajo, el núcleo de nuestro trabajo es la comunicación con esos otros, tenemos una importante carga vocal, que no es solo porque tenemos que dar consignas, porque tenemos que explicar algo, dar una lección, dar una orden para que se haga silencio, etcétera, etcétera. Es, además de eso, es porque nosotros, por lo menos creo los que estamos en este curso y por eso estamos, disputamos el contenido de este trabajo, que es el de que dialogamos con nuestros alumnos, que pensamos que nuestro trabajo se da en esa situación de diálogo, de intercambio, en donde nuestra voz es un elemento fundamental. Pero además de carga vocal tenemos una carga auditiva, que ni nos damos cuenta, pero no es solo que estamos en organizaciones donde somos cientos, miles quizá, y hay un lógico ruido general
que aunque cerremos las puertas del aula, o aunque cerremos las puertas de un despacho, de una oficina, ese ruido estamos permanentes sometidos a eso. Es que, como decía antes, nosotros escuchamos a esos otros y esas otras con los que trabajamos. Los escuchamos en el humano y amplio sentido de la palabra. Y tenemos además una carga de índole visual. Esta carga de trabajo nosotros necesitamos verla para poder demandar condiciones. Pero no es solo carga física, porque hay además una carga de índole mental. Como todo trabajo, además de poner el cuerpo, se pone la mente. Este concepto de carga de trabajo nos permite demandar, identificar y demandar condiciones de espacio, de tiempo, de recursos, de materiales, de capacitación para poder afrontar puestos de trabajo que tienen semejante carga. Puestos de trabajo que decía, hay otro, y ya con esto voy a ir cerrando, que tienen otro componente a ver, que es el tema de la responsabilidad. Como todo trabajo, cuando entramos a un aula, cuando entramos a una escuela a desempeñar el puesto de trabajo que sea, o fuera de la escuela, los cargos de supervisión, como todo trabajo, decía, tenemos una responsabilidad profesional, legal, responsabilidad administrativa de cumplir bien con eso para lo cual nos convocaron. Pero en tanto en nuestro trabajo, que implica acompañar a la cría humana en un momento fundamental de su vida, en que está apropiándose del mundo, esa responsabilidad de nuestro puesto de trabajo tenemos que valorarla particularmente. Y se da, miren ustedes, una paradoja, una enorme paradoja, porque la responsabilidad que sabemos y que se nos mete bien metidita en la cabeza, es la que históricamente llamamos la responsabilidad civil, que es la responsabilidad de cuidado que tiene toda institución. Y aún cuando se ha cambiado, gracias, entre otras cosas, recuerdo el enorme trabajo de Mari Sánchez en la conducción de la CETERA para lograr que se cambiara, que la responsabilidad cayera sobre el trabajador y a partir de ahí cayó sobre el Estado, en el caso de la escuela pública o en la patronal, en el caso de la escuela privada, el representante, digamos, legal. Aún así, ese fantasma de la responsabilidad civil hace que, miren ustedes, en cualquier otro trabajo, la responsabilidad es un componente del puesto de trabajo que el trabajador hace valer como herramienta para valorar ese trabajo y por lo tanto cuando se fija el salario. En cambio, en nuestro trabajo, la responsabilidad aparece ligada acá a este tema de la responsabilidad civil y es como que estamos siempre a la defensiva y finalmente lo que debería ser una herramienta nuestra para fortalecernos y para valorar nuestro trabajo ante la patronal y ante la sociedad, resulta que es una herramienta del control de nuestro trabajo. Porque entonces con el tema, bueno, vos sabrás lo que haces, pero fíjate, vayas a saber qué es, y uno se va constriñendo, ¿no? Y un tercer y determinante, a mi criterio, componente, que es la complejidad de los puestos de trabajo. En el lenguaje común, complejidad se asocia a cosa difícil, a cosa ardua. Desde el punto de vista técnico del estudio de trabajo y del análisis del trabajo, la complejidad tiene que ver
con el tipo, con la cantidad y la simultaneidad o no de variables que el trabajador maneja y de las decisiones que tiene que tomar para llevar adelante ese trabajo, ¿no? Pensemos en nuestro trabajo, la complejidad, la cantidad de variables que implica manejarnos con sujetos que además están en permanentes cambios y hoy día sometidos a cambios culturales, como estamos sometidos todos, muy profundos. Y pensemos en la complejidad que implica manejarnos con un objeto de trabajo, que desde esta perspectiva del trabajo, el conocimiento, como yo decía al comienzo, es producto de procesos de trabajo. Para ser transmitido, no puede ser transmitido de una manera literal. Necesariamente se tiene que reproducir, se tiene que recrear. Ahora, ese conocimiento se produjo cuando se produjo en función de determinadas problemáticas, de determinados interrogantes, de determinadas preguntas, de determinados condicionamientos sociales, culturales, económicos. Para poder recrearlo en el aula, tenemos que volver a situar esas preguntas, conectarnos con las preguntas actuales, esas circunstancias con las circunstancias actuales. Esto lleva a que nuestro trabajo sea de una enorme complejidad, porque, como decía antes, necesitamos de ese otro, de esa otra, para poder producir. Y acá radica, creo, el rasgo distintivo, particularmente distintivo de nuestro trabajo y el que le da el mayor nivel de complejidad, que es que a diferencia de otros trabajos, como decía antes, no trabajamos con cosas, pero tampoco trabajamos para otros u otras. Trabajamos con otros u otras, que son nuestros alumnos, nuestras alumnas, pero más aún, no es junto con. Trabajamos con, en el mismo momento con ellos. Es decir, nuestro proceso de trabajo, de transmitir ese mundo creado, necesariamente se tiene que imbricar en el proceso que tiene que hacer el alumno o la alumna para poder apropiarse de ese mundo, que es también un proceso de trabajo, vuelvo a decir. Son dos procesos de trabajo, el de enseñar, el de aprender, el de transmitir, el de apropiarse, que están íntimamente vinculados, y que si no es así, la transmisión no se produce y nuestro trabajo no tiene resultado. Entonces, no solo es que tenemos que producir la transmisión, tenemos que producir ese acto de encuentro y tenemos que generar en esa otra, en ese otro, que además, para agregarle complicaciones y complejidades, no es un alumno, una alumna, es un grupo que siempre por definición es heterogéneo, es diverso. Entonces tenemos que lograr que ese grupo heterogéneo, diverso, que viene de distintas trayectorias, de distintos ámbitos, de distintas hasta formas culturales, se interese por eso que nosotros le ofrecemos y se involucre su energía y su afecto, su pasión para apropiárselo. Menuda complejidad, ¿no? Dos cosas. Yo a veces cuando el chiste que hago aquí, cuando trabajo con compañeras y compañeros, es que siempre yo estos temas, por su tema, lo trabajamos mucho en los profesorados, con los futuros trabajadores de educación, y cada vez que voy a hablar pienso, espero que ahora no haya una deserción masiva, después que cuenten todo lo que les espera de esta complejidad. Pero también nos sirve para contraponerlo, ¿no?, a ciertas miradas
de ciertos personajes, de ciertas concepciones instrumentales, mercantilizadoras de la educación, que piensan que todo se va a resolver si nos venden, si las grandes empresas nos venden las plataformas y los paquetes que tienen preparados para nosotros, ¿no? Creo que es necesario, es imprescindible, así se entendió, vuelvo a decir, como el principio, en CETERA, en SUTEBA y en otras organizaciones que forman la CETERA, que era fundamental que los trabajadores, las trabajadoras docentes, nos apropiemos del conocimiento que construimos en las escuelas. Una gran parte de esto que yo les he intentado transmitir fue producido en estos mismos ámbitos de formación que las organizaciones abrieron con lo que pudieron a lo largo de los años, atravesando las distintas vicisitudes, y que siempre se entendieron que esta producción de conocimiento era otra herramienta de lucha, una herramienta para valorar nuestro trabajo, para defenderlo, para transformar la escuela, no desde esas reformas que caen como paracaidistas, con nombres nuevos, como intentaron ahora la gestión educativa, los líderes educacionales, la educación emocional y todas esas aparentes recetas producidas además en otros países, en otras realidades, y poder confiar en que tenemos que colectivamente, porque no lo podemos hacer individualmente, construir, formalizar ese conocimiento, que cada uno de ustedes, cada día que va a la escuela y que afronta una dificultad y la resuelven, ahí hay un conocimiento construido. Cada vez que ustedes se encuentran en la cocina de la escuela con un compañero o en el patio y le pasan eso que nosotros a veces despectivamente llamamos la recetita, ahí hay un conocimiento efectivo, porque es el conocimiento que la escuela necesita. Por supuesto que estos conocimientos necesitamos hacerlos entrar en interlocución con los investigadores, con los campos del conocimiento, que nos pueden ampliar enormemente eso. Pero tenemos que confiar en nosotros, dar vida a estos espacios como este seminario, este curso que ustedes están realizando, porque defender nuestro trabajo, en tanto nuestro trabajo y las condiciones de nuestro trabajo están íntimamente vinculadas a las condiciones de nuestras pibas y pibes, sea la edad que sea, de educarse, de recibir de nosotros ese mundo para transformarlo, en esa medida, construir conocimiento sobre nuestro trabajo es construir conocimiento para defender y transformar la educación pública.